El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y reconocimiento al excelentísimo cardenal Juan Luis Cipriani Thorn, arzobispo de Lima y primado del Perú, al conmemorarse el 3 de julio el 25º aniversario de su ordenación episcopal, deseando que el Señor bendiga e ilumine su intensa labor pastoral al servicio de la Iglesia Católica en el Perú. De la congresista Capuñay Quispe. El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y efusivo saludo al diario Ajá del Grupo EPENSA, en la persona de Luis Agois Banchero, presidente ejecutivo, al conmemorarse el próximo 4 de julio su 19º aniversario de creación y circulación a nivel nacional, contribuyendo en información, bienestar, entretenimiento y educación al país. Del congresista Coaguilar. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al Colegio Arquidiocesano San Antonio Abad del Cusco por celebrarse este 1 de agosto su 414 años de fundación, y a través de su director, el profesor Moisés Santa Cruz Quispe, hacer extensivo el saludo a todas las autoridades educativas, personal administrativo y comunidad estudiantil del ilustre Colegio San Antonio Abad del Cusco. Del congresista Coaguilar. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al distrito de Ocabamba, provincia de la Convención, al celebrar el próximo 22 de julio el 156 aniversario de creación política. De los congresistas Castañino Lema, Crisólogo Espejo, Omar Chejade, Cerillo Basalar, corren firmas. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo de reconocimiento al personal de la Policía Nacional del Perú, que participó en la Operación Ciclón 2012, que conllevó a la captura del delincuente Ángel León Arévalo, alias Viejo Paco, y la consecuencia desactivación de la organización criminal autodenominada La Gran Familia o Última Cena o Nueva Generación. Del congresista Coaguilar. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al distrito de Belilegue, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, por conmemorarse el 16 de julio su nuevo aniversario de creación política, y a través de su alcalde, el señor Efraín Mamani Castillo, hacer extensivo el saludo a todas las instituciones públicas, privadas, educativas, organizaciones de base y poblaciones en general del distrito de Belilegue. Del congresista Montero Labregú. El Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación del Congreso a todos los maestros y maestras del Perú, y en especial a los maestros de Huancavelica, con ocasión de celebrarse este 6 de julio el Día del Maestro. Del congresista Coaguilar. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a la provincia de la Convención, al celebrarse el próximo 25 de julio el 156 aniversario de creación política. Del congresista Guevara Masifuen. El Congreso de la República acuerda reconocer el rol que cumplen los partidos políticos en el sostenimiento y fortalecimiento del sistema democrático, y saludar a Acción Popular con motivo de conmemorarse el 7 de julio de presente año su 57º aniversario de fundación. De la congresista Tande Nafuco. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente saludo y felicitación al distrito de Lincha de la provincia de Yauyos, en la región de Lima Provincias, con ocasión de conmemorarse el 7 de julio el 55º aniversario de su creación política como distrito.
Del congresista Gutiérrez Cóndor, el Congreso de la República acuerda expresar su cálido homenaje y ferviente saludo a los maestros del Perú y rendirle un merecido homenaje e invocarles que continúen demostrando su vocación de modernos amautas, preparando cada año a miles de niños, jóvenes y adultos. De la congresista Omonte Durán, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo de la representación nacional al pueblo joven Las Moras, distrito, provincia y departamento de Huánuco, al conmemorarse este 11 de julio su 19º aniversario de creación política. Del congresista Merino de Lama, el Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a la institución educativa primaria número 51 Rosa López Iturraldi de la localidad de San Juan de Virgen, en la provincia y departamento de Tumbes, con motivo de celebrarse este 5 de julio del 2013 sus 141 años de vigencia institucional. Del congresista Merino de Lama, el Congreso de la República acuerda expresar un especial y fervoroso saludo al Partido Acción Popular con motivo de conmemorarse este 7 de julio del presente año el 57º aniversario de la fundación del Partido Acción Popular, deseándole alcanzar los mejores éxitos al servicio de nuestro país. Del congresista Neira Guamaní, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con motivo de celebrarse este 3 de julio su 36º aniversario de fundación. Del congresista Llovera Flores, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y congratulaciones al centro poblado de Cruceta del distrito de Tambo Grande, provincia de Piura, departamento de Piura, con motivo de cumplirse este 10 de julio del 2013 su 21º aniversario de creación, y hace votos para que este centro poblado continúe por la senda del desarrollo. Del congresista Apaza Ordóñez, el Congreso de la República acuerda rendir un merecido homenaje al Magisterio Nacional por celebrarse este 6 de julio el Día del Maestro e invocarlos a seguir cumpliendo con esmero tan digna labor. Del congresista Montero Labregú, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación del Congreso de la República al distrito de Quito Arma, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrarse este 25 de julio su 58º de creación política. De la congresista Salgado Rubianes, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo a la señora Clara Elvira Ospina, directora periodística del Canal N, con motivo de conmemorarse el 4 de julio, el 14 aniversario de su fundación. Del congresista Rosas Guaranga, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al Colegio América de la Victoria al celebrarse el 4 de julio del presente año el 100º aniversario de su creación. Asimismo, al señor Jacinto Castillo, director del Colegio América, y a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres de familia, por esta significativa celebración y augurarle éxitos en las próximas décadas en la noble tarea de formar alumnos peruanos con principios y valores a través de una educación de calidad. Del congresista Yatas Altamirano, el Congreso de la República acuerda expresar su más cordial saludo y felicitación a los maestros del Perú, en especial a los del departamento de Cajamarca,
al celebrarse este 6 de julio, una de las fechas más significativas del calendario cívico escolar, donde recibe un merecido homenaje por su contribución al engrandecimiento del país. De los congresistas López Córdoba, Salgado Rubianes, Reategui Flores, Rosas Guaranga, corren firmas. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente saludo y felicitación a Canal N, con ocasión de conmemorarse el 4 de julio del presente año, el 14º aniversario de transmisión en la televisión peruana, y hace votos para que continúe manteniendo un perfil informativo que resalte su independencia y libertad de expresión. Del congresista Merino de Lama, el Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a la región de Tumbes y a la provincia de Zarumilla con ocasión de celebrarse el 72 aniversario de la batalla de Zarumilla, este 24 de julio de 2013. Del congresista Merino de Lama, el Congreso de la República acuerda felicitar al glorioso Colegio Carlos Augusto Salaverry de Sullana con motivo de celebrarse este 14 de julio del presente año el 67 aniversario de fundación institucional, en la persona de su actual director, licenciado Ramón Cornejo Chumacero. De la congresista Salgado Rubianes, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y reconocimiento al excelentísimo cardenal Juan Luis Cipriani Thorn, arzobispo de Lima y primado del Perú, al conmemorarse el 3 de julio el 25º aniversario de su ordenación episcopal, deseando que el Señor bendiga e ilumine su intensa labor pastoral al servicio de la Iglesia Católica en el Perú. Del congresista Monterola Bregú, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación del Congreso de la República al distrito de San Isidro, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrarse este 25 de julio su 58º aniversario de creación política. Del congresista Simón Munaro, el Congreso de la República acuerda expresar su solidaridad fraterna con el pueblo hermano de la República de Bolivia y su presidente Juan Evo Morales Ayma por el bien de la convivencia pacífica entre países soberanos. De los congresistas Apaz Ordóñez, Otárola Peñaranda, Reinaga Soto, corren firmas. El Congreso de la República acuerda hacer pública su solidaridad con el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y en particular con el señor presidente Evo Morales Ayma. Expresar la indignación y profundo rechazo de la representación nacional ante hechos que constituyen actos inamistosos e injustificables y que han puesto en serio riesgo la seguridad del jefe de Estado plurinacional boliviano y la de su comitiva. Del congresista Reinaga Soto, el Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo y felicitación al distrito de Toraya, provincia de Aymaraes, región Apurímac, al conmemorarse el día 15 de julio del presente año el 77 aniversario de su creación política. Del congresista Merino de Lama, el Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al Instituto Superior Tecnológico Público Capitán de la Fuerza Aérea Peruana José Abelardo Quiñones de Tumbes, con motivo de celebrarse el 23 de julio del presente año
el 36 aniversario de su creación. De las Comisiones de Justicia y de la Mujer, proyectos de ley 83, 166, 177 y otros. Se propone modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y crear registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, recaído en los proyectos de ley 83, 166, 177, 179, 227 y otros, por el que se propone modificar los códigos penal, procesal penal, de ejecución penal y de los niños y adolescentes, y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Al respecto, la Comisión de la Mujer ha dictaminado favorablemente los proyectos de ley 1867, 1872 y 1915 y en forma negativa los proyectos de ley 1870, 1887 y 1928. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de junio del 2013, acordó exonerar del dictamen de la Comisión de la Mujer a los proyectos de ley 1590, 1878, 1886 y 1916, y de la Comisión de Trabajo al proyecto de ley 2052, del plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de la agenda. Asimismo, con fecha 20 de junio de 2013, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor al proyecto de ley 2129. Tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Traigo para informar al Pleno el proyecto de ley que acumula, o el predictamen que acumula 50 proyectos de ley. Quiero explicarles cuál es el contexto en el que se hace esta acumulación y cuáles son los temas respecto de los cuales se hace la acumulación, para que se entienda que todos están orientados al tema de combatir la inseguridad ciudadana. Y de esa manera se plantea una serie de modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, al Código de Ejecución Penal y al Código de los Niños y Adolescentes. Y adicionalmente se crean registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Es menester, para que se entienda cuál es el contexto en el cual estos 50 proyectos se presentan, explicar cuál ha sido el proceso. Estos proyectos corresponden al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a distintos congresistas e incluso grupos de congresistas que de manera multipartidaria se han agrupado en comisiones o subcomisiones vinculadas a temas de lucha contra la inseguridad ciudadana. Y que se refieren todos básicamente a modificaciones tanto sustantivas como procesales orientadas a mejorar el procesamiento, la investigación y la posible sanción en determinados temas que afectan la cotidianidad de los ciudadanos y ciudadanas, vinculados en la mayoría de los casos a delitos patrimoniales y a delitos contra la persona. El procedimiento fue el siguiente: se acumularon en primer término un grupo de 17 proyectos que respondían a la lógica de seguridad ciudadana hacia noviembre del año próximo pasado. En ese trabajo inicial se comenzó a identificar cuáles fueron los momentos en los cuales estos proyectos fueron presentados. La mayoría de ellos responden a 4 momentos determinantes. El primero, a la fuga del joven Alexander, conocido como Gringallo, que atendía a una serie de reformas en materia de justicia juvenil.
El segundo, vinculado a hechos que se reportaban en los noticieros respecto de receptación y de la imposibilidad de sancionar cuando la receptación se hacía sobre autopartes. Una serie de proyectos que se han acumulado atendían a cubrir ese vacío normativo. Otro grupo de proyectos atendían a la problemática de la reincidencia y de la habitualidad. Pueden tener distintas redacciones, pero apuntan todos a los mismos temas. Por ello nos pareció que en la intención de encontrar una metodología suficiente pudiéramos acumularlos y no tratarlos por separado. Ese es un primer hecho que quiero trasladarles. A lo largo de los meses se fueron presentando proyectos que en el mismo sentido de los proyectos originales o en otros vinculados a sicariato o a estafa, a usurpación o a extorsión, fuimos acumulando. En el pedido de opiniones notamos que a veces habían posiciones contradictorias en distintas entidades del Estado respecto de los mismos temas y que las fechas en las cuales se remitían las opiniones no iban a permitir que la Comisión de Justicia respetara su compromiso primero de priorizar los temas de seguridad ciudadana y el compromiso que a partir de ello había asumido la presidencia de este Congreso en la agenda parlamentaria poniéndolo como primer término. Por ello es que se creó una metodología especial para este tema que por supuesto no distorsiona en absoluto el procedimiento parlamentario. Se convocó al presidente del Consejo de Ministros, al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación, y lo que se hizo con ellos y con los asesores parlamentarios ya en la última etapa fue tener reuniones de trabajo en febrero y en marzo, donde cada uno de ellos, en función de los textos que se estaban analizando, planteaba su problemática y sus dificultades concretas en el momento de, por ejemplo, aplicar una sanción. A partir de ello se elaboró un texto sustitutorio que es el que traemos para su debate y discusión, que ha sido analizado en la parte sustantiva del Código Penal artículo por artículo, los que se modifican y los que se han adicionado, y en la parte procesal, en el concepto general, así como en el de ejecución penal. Es importante además señalar en otro aspecto que no pretendemos como comisión que a partir de esta norma se termine con la problemática de inseguridad ciudadana, ni mucho menos. Sabemos que esto es uno de los aspectos que necesitamos corregir para poder caminar hacia un clima de seguridad que todos ansiamos. Sabemos bien que no es lo ideal que se modifique parcialmente el Código Penal, en realidad los códigos. En esa línea se encuentran la congresista Mavila, el congresista Bengolea y en general la mayoría de los miembros de la comisión. Por eso es que creamos una subcomisión que trabajara una modificación integral del Código Penal presidida por el congresista Bengolea y la congresista Rosa Mavila, pero somos conscientes también que una modificación integral podría no pasar y que hay situaciones de hecho que requieren ser reguladas. Este proyecto atiende a ese tipo de situaciones. La reforma integral del Código Penal esperada, así como la reforma del Código Civil, tendrá que esperar sus tiempos y apuntaremos y impulsaremos que eso se lleve a cabo. Hasta entonces, no podemos permitir que reincidentes y habituales hagan lo que quieran, no podemos permitir que los procesos se dilaten porque los abogados utilizan o aprovechan los vacíos legales, no podemos permitir que no se aplique con criterios objetivos la sanción penal. ¿Qué cosa es lo que contempla esta norma? Esta norma contempla, primero, y una de las sugerencias que me parecen más importantes planteadas por el Poder Judicial, la individualización de la pena por tercios y la objetividad en su imposición. Con lo cual se exige que el juez no solamente fundamente la sentencia con relación a la adopción o no de una sanción, sino que fundamente el quantum de la pena que va a establecer. Y la tendencia de la comisión ha sido no aplicar más penas, no sobrepenalizar, porque eso entendemos claramente que es populismo penal, cosa que además yo aplaudo, porque es una decisión que me parece muy seria de parte de la comisión. Y además atiende a criterios objetivos de aplicación, recogiendo una serie de supuestos agravantes y supuestos atenuantes. Entonces, ¿cómo va a ser el juez para aplicar una pena? Va a determinar cuántos atenuantes hay y cuántos agravantes hay, entre otros, por ejemplo, que una persona cometa un homicidio, pero trate de reparar el daño es distinto a que una persona cometa un homicidio y esconde el cadáver. Son situaciones completamente distintas, que te reflejan un nivel de peligrosidad también diferente. Y entonces el juez, cuando la mayor cantidad de atenuantes sea la que se aplique en el caso concreto, aplicará el primer tercio de la pena. Cuando confluyan agravantes y atenuantes,
o no haya ninguno de ambos, aplicará el tipo base, o sea, el tipo medio, el segundo tercio. Y cuando haya una mayoría de agravantes, aplicará el último tercio de la pena. Con eso, por primera vez, vamos a tener criterios objetivos de aplicación de la pena que van a desterrar del imaginario colectivo la coima en el momento de la imposición de una sanción, por ejemplo, un narcotraficante al que se le aplica el mínimo de la pena y a otra persona que con el mismo delito y en las mismas circunstancias se le aplica el máximo de la pena. Esto va a permitir criterios de objetividad que le van a dar también a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de estudiar los sustentos de una sentencia y aplicar una jurisprudencia que por supuesto podría ser reiterada. Un segundo supuesto que es regulado en esta propuesta normativa es la reincidencia y la habitualidad de los delitos y faltas. Con lo cual, a partir de una tercera falta, cuando ya sea reincidente o habitual, la sanción que se va a aplicar es la sanción del delito. Hay hubo una gran discusión respecto a si la falta se podía convertir en delito o no. Finalmente decidimos que sí se podía convertir y yo creo que eso se puede mejorar y corregir en el Pleno dándole una mejor dogmática penal o atendiendo una mejor dogmática penal. La lógica de la reincidencia y la habitualidad de delitos y faltas es la siguiente. Para el primario, todas las ventajas del sistema y todas las posibilidades de reinserción social. Para el reincidente y el habitual, la sanción penal y todo el peso de la ley. A nivel del Código Procesal Penal, se han tomado también una serie de medidas respecto a la debida relación que debe existir entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en el proceso de investigación, atendiendo a las competencias constitucionales que cada uno de ellos tiene asignada. Para eso se han establecido una serie de lineamientos respecto al comportamiento en el proceso de cada uno de ellos y la necesidad de un protocolo de conducción. Hay adicionalmente lineamientos respecto a la conducta del abogado defensor en el desarrollo del interrogatorio y en el juicio oral, de manera que los abogados defensores no dilaten los procesos hasta generar este clima de impunidad que todos sentimos. Y hay presupuestos materiales que se tienen que aplicar también para evitar el peligro de fuga de la prisión preventiva y esto exige coordinación institucional entre todos los jueces, fiscales y por supuesto el INPE. También se han hecho reformas al Código de Ejecución Penal que permiten viabilizar lo que se les ha señalado. Se incorporan nuevos delitos que tienen incidencia, por ejemplo, secuestro, hurto, asociación ilícita, marcaje y reglaje, tenencia ilegal de armas en el tema de la reducción de la pena por el trabajo y la educación en el 5x1 y en el 7x1, y se eliminan para los delitos más graves y los más recurrentes los beneficios de semilibertad y libertad condicional. En el tema del Código de los Niños y Adolescentes es importante señalar que solo se ha corregido uno de todos los presupuestos que fueron planteados en la mayoría de proyectos, y es el hecho de que hasta hoy, si un joven de 17 años cometía una infracción penal, era liberado a los 21 años, aunque se le hubiera puesto una pena de 6 años. Hoy día tendría que cumplir la pena, pero por supuesto puede acogerse por conducta a los beneficios de semilibertad y libertad condicional. Es decir, hoy no va a ser un incentivo para decirle a un menor de edad a los 17 años, te voy a dar $100.000, total a los 21 vas a salir en libertad. Porque ese joven va a saber que se puede quedar detenido hasta los 24 años si es que comete un delito de ese tipo. Pero además se ha establecido una mayor sanción penal a los mayores de edad que utilicen a menores de edad para la comisión de delitos. Esto es considerado un agravante para desincentivar los tipos de comportamientos recurrentes en la comisión de delitos en nuestro país. Les he puesto una relación que ha ido pasando en la medida en que he ido haciendo la exposición general sobre cuáles son las reformas al Código Penal en la parte general, que son puntuales respecto a mejorar los sistemas de persecución, procesamiento y sanción, o al establecimiento de estos agravantes o atenuantes que les pediría que revisaran, si tuvieran a bien, en el artículo 45A, que son los criterios de individualización de la pena, que me parece que es una incorporación trascendente en la codificación penal para la aplicación de la sanción. Asimismo, se ha reformado el hurto simple, el robo agravado, la receptación, que considero que debe ser reevaluada en este pleno, la receptación agravada, la estafa agravada, añadiendo algunos supuestos típicos, por ejemplo, cuando se cometen este tipo de hechos en una casa habitada o cuando se cometen contra una persona que está en estado de gravidez. Lo que se ha hecho es, por ejemplo, en el tema de la receptación, incorporar la receptación no solo de autos, también de autopartes. Es decir, se ha corregido deficiencias que en la práctica impedían al juez aplicar una sanción debida en determinados supuestos. Se ha considerado además como una conducta agravante la discriminación o intolerancia de cualquier índole.
es cuanto tengo que informar respecto a las modificaciones que por supuesto les pido que observen. Se incorporan en las disposiciones finales y complementarias la creación de algunos registros. Se crea un registro de denuncias y faltas para hacer posible la acumulación y la posterior sanción de ser el caso cuando se repitan las 3 faltas, que es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Este robo en la calle que no tiene sanción y entonces sigue el carterista arranchándole a todas las señoras y a todos los niños y a todos los hombres en general, no solamente el dinero, sino también la paz y la sensación de seguridad. A la tercera vez esto va a tener la sanción equivalente al delito. Se han creado además algunos deberes de verificación y comunicación en el momento del juzgamiento, algunas disposiciones específicas sobre este registro de faltas. Se crea, y esto es muy interesante porque era solo una propuesta normativa que ha sido recogida en ese extremo, un registro nacional de trabajadores de construcción civil para poder proteger a los verdaderos trabajadores de construcción civil y evitar la extorsión a la que son sometidos algunos contratistas cuando deciden emprender un trabajo de construcción, que además es hoy una de las empresas más rentables en nuestro país, que genera mayor cantidad de trabajo. Finalmente, hay también una regulación sobre los bienes inmovilizados o con medidas de esta naturaleza, y se recoge el financiamiento que debe ser por cuenta de cada sector. Yo quiero terminar la sustentación enseñándoles, si podemos regresar a la primera lámina. Esta es una de las páginas del desarrollo del análisis de la encuesta de GFK que fue publicada en junio de este año. Si bien es cierto, esta encuesta se refiere a acciones del gobierno, específicamente del Ejecutivo, para combatir la inseguridad ciudadana, no podamos estar exentos de las responsabilidades que nos son atribuibles como Congreso, desde la fiscalización hasta la adopción de medidas legislativas necesarias. Si ustedes observan el cuadro, hay una serie de supuestos: el trabajo con jóvenes en riesgo, el incremento del personal policial, los nuevos equipos para la policía, la modernización de las comisarías con equipos de cómputo, el apoyo al desarrollo económico y social donde hay terrorismo, la coordinación de diferentes ministerios, la construcción de más cárceles, las acciones contra la corrupción en la policía, que se incorporan aquí algunas, el combate a la corrupción dentro de los penales, que también se sanciona acá en algunos supuestos. Y hay un supuesto que está considerado como el 20%, con el 20% de aprobación, es decir, con un 80% de cuestionamiento por parte de la población, que son las leyes para combatir la inseguridad ciudadana. Si bien es cierto, en todo lo demás tenemos responsabilidad de fiscalización, en esto, en la adopción de las medidas necesarias para procesar, para investigar y, de ser el caso, para sancionar a los delincuentes, sí tenemos la posibilidad, y está en nuestras manos, dar las normas necesarias para que esto pueda llevarse a cabo. Es cuando tengo que decir, presidente, espero que en el desarrollo del debate se puedan mejorar algunas redacciones e incorporar algunos supuestos que no hayan sido debatidos para que esta norma contribuya con la lucha contra la inseguridad a la que todos estamos abocados. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Pérez Tello. Tiene la palabra la congresista Tan de Unafuco, presidenta de la Comisión de la Mujer. Hasta por 10 minutos. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a la representación nacional. Como parte de los proyectos de ley que han sido acumulados en el dictamen de la Comisión de Justicia, que es materia en debate en el Pleno, se han considerado 3 proyectos respecto a los cuales hemos emitido un dictamen favorable y 3 son con una opinión desfavorable. Los dictámenes favorables corresponden a los proyectos de ley 1867, 1872 y 1915, los cuales regulan el traslado a ambientes especiales del INPE del adolescente infractor, el infractor de la ley penal que hubiesen alcanzado la mayoría de edad en su etapa de internamiento, y asimismo las disposiciones procesales para implementar esta disposición. Los 3 dictámenes negativos corresponden a los proyectos de ley 1870, 1887, 1928, los cuales proponían que pueda afectarse el derecho a la identidad de los niños y adolescentes, colisionando sobre la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, he de apreciar que estas 2 materias, que comprenden los 6 proyectos de ley aludidos, han sido analizados
en el marco del nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, que ha sido dictaminado en la Comisión de la Mujer y Familia el pasado 17 de junio. Por lo expuesto, señor presidente, hago esta mención en el entendimiento que si bien dichos proyectos están acumulados al dictamen de la Comisión de Justicia, su tratamiento especializado ha sido ya visto en la Comisión de la Mujer y Familia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tan. Tiene la palabra el congresista Bruce. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Justicia que incluyó en este proyecto de ley un proyecto de ley de nuestra autoría, que es la ley contra las acciones criminales originadas por motivos de discriminación. Este fue un proyecto de ley multipartidario que fue presentado con la firma de 26 congresistas, 8 congresistas de Fuerza Popular, 6 congresistas de Gana Perú, 6 congresistas de Concertación Parlamentaria, 3 congresistas de Frente Amplio Acción Popular, 2 congresistas de Perú Posible y 1 congresista de Alianza por el Gran Cambio. Este proyecto lo que establece es que cuando una persona ataca o agrede o asesina a otra porque lo odia como es o porque lo discrimina como es, las penas se agravan hasta en un 30%. En el texto que se ha aprobado, efectivamente dice que efectuar la ejecución de la conducta punible bajo móviles de intolerancia o discriminación por razones de raza, color, sexo, discapacidad, enfermedad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social de la víctima, en este caso las penas se agravan. La única diferencia, presidente, entre lo que ha aprobado la Comisión de Justicia y nuestro proyecto de ley es que se ha omitido la categoría de orientación sexual e identidad de género. Presidente, como congresistas estamos en la obligación de proteger a los ciudadanos más desprotegidos, más vulnerables. Aquí no estamos para juzgar conductas o no, pero lo que es un hecho objetivo, que las personas por su orientación sexual son atacadas en el Perú, son asesinadas en el Perú, y esos asesinatos son los más feroces que hay en la sociedad. El año pasado, en Chile se atacó a un muchacho hasta que después de una agonía murió, después de 20 días. Era un muchacho que había pedido que sus órganos se donen para cualquier persona para poder salvar la vida, pero el ataque fue tan feroz que ni un órgano de su cuerpo sirvió para donárselo a nadie. Pero no vayamos a Chile. Después de este ataque que ocurrió en Chile, ellos aprobaron un proyecto de ley para proteger ese grupo social. Aquí en el Perú, el año pasado, atacaron a un muchacho que lo descuartizaron y sus miembros fueron destruidos por toda la ciudad de Lima. Los ataques contra este grupo humano son feroces. Y repito, al margen de si nos gusta o no su estilo de vida, estamos en la obligación de protegerlos porque objetivamente es un grupo social vulnerable. Quiero, presidente, señalar que organismos internacionales como la OEA ha emitido desde el año 2008 resoluciones tituladas Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, que se aprueban año tras año, donde, donde se condena la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, se condenan los actos de violencia e instan a los estados. Culmine, por favor. E instan a los estados a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas una protección judicial en condiciones de igualdad y que los responsables enfrenten consecuencias ante la justicia. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la orientación sexual y identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. Este fallo es vinculante para el Perú. Y por último, las Naciones Unidas ha recomendado específicamente al Perú, las Naciones Unidas ha recomendado específicamente al Perú que apruebe legislación que sancione delitos cometidos por móviles discriminatorios específicamente contra estos grupos sociales. Lo ha hecho el Comité de Derechos Humanos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el Comité de Tortura y el Comité de Derechos Humanos. Por eso, presidente, es que pido
que esta categoría de orientación sexual e identidad de género se incluya en este artículo, y si es que la presidenta no acoge nuestro pedido, como cuestión previa, pido que esta inclusión se vote aparte. Me ha pedido una interrupción el congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Bruce. Presidente, quiero respaldar todo lo dicho por el congresista Bruce. Efectivamente, hace algún tiempo en este Congreso, varios congresistas firmamos el proyecto de ley 609-2011, ley contra acciones criminales originadas por motivos de discriminación. Este era el proyecto llamado los crímenes de odio, y el sentido iba justamente para enfrentar aquellos crímenes que tienen que ver con la orientación sexual y la identidad de género. Y no es posible que se retire justamente el tema principal que tenía ese proyecto. Y es un proyecto que firmamos 26 congresistas, mucho más congresistas de los que normalmente firman un proyecto de ley. Quiero solidarizarme con esa causa porque además hace unos días hemos estado con el congresista Bruce en un evento donde hemos escuchado testimonios realmente desgarradores que tienen que ver con estos crímenes de odio. De manera que respaldo todo lo dicho por el congresista Bruce, señor presidente. Para terminar con esa Bruce. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tejada. La congresista Verónica Mendoza me está pidiendo una segunda interrupción, presidente. Congresista Mendoza. Gracias, presidente. Rápidamente, para dar cuenta de que aunque no exista un registro oficial del Estado peruano sobre este tipo de crímenes a los que se está haciendo alusión, los medios de comunicación sí los han reportado. Y así se sabe que en el 2012, 8 personas transexuales y 4 personas gays han reportado haber sido coaccionadas, sufrir lesiones, violación sexual y diferente tipo de maltratos, presidente. Hay casos de asesinatos justamente por el odio, por la orientación sexual y la identidad de género, presidente. Y la pregunta es, ¿el Estado peruano va a permanecer indiferente frente a estos hechos? ¿El Estado peruano considera que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría? ¿O es que el Estado peruano garantiza, respeta, promueve los derechos de todas y todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción, sin distinguir por su orientación sexual y su identidad de género? Esa es la pregunta de fondo, presidente. ¿Somos todos iguales o no lo somos? Nosotros consideramos que sí y por lo tanto respaldamos que se incluya la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el dictamen tal como lo está planteando el congresista Bruce, presidente. Gracias. Presidente, agradecer también a la congresista Verónica Mendoza y reiterar que gente con orientación sexual distinta son seres humanos, son tan peruanos como cualquiera, y estamos como congresistas en la obligación de protegerlos a ellos también. Si retiramos esta frase, específicamente estamos dando un mensaje, este Congreso, de estar excluyendo a peruanos que merecen y que tienen que tener esta protección. Por eso reitero mi pedido, presidente, que se vuelva a incluir esta frase, y si no se aceptara por la presidenta de la comisión, pido que se vote por separado para que en esa pantalla se sepa qué congresistas son los que realmente creemos en la inclusión social y creemos que todos los peruanos y todos los seres humanos tienen que ser protegidos por igual. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Se encuentra en la galería de visitantes del Pleno del Congreso 100 parlamentarios jóvenes, representantes de las ciudades de Lima, Callao, Yurimaguas, Iquitos, Huancayo, Jauja, Tarma y Arequipa en esta primera etapa. El Parlamento Joven es un programa del Congreso de la República dirigido por la Oficina de Participación Ciudadana en coordinación con la Segunda Vicepresidencia del Congreso y la Fundación Hans Eider. Los jóvenes parlamentarios se encuentran en Lima para participar en el primer plenario nacional del Parlamento Joven a llevarse a cabo los días 5 y 6 de julio en el hemiciclo Porras Barrenechea. La representación nacional aquí presente saluda a los jóvenes parlamentarios y los felicita por su dedicada participación en este importante proyecto. Felicitaciones. Siguiente expositor. Congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Respaldo totalmente al congresista Bruce y a los congresistas que han tomado la palabra. A pesar de que día a día
El mundo avanza, el Perú y en muchos otros países atrasan conductas que son realmente despreciables como los llamados crímenes de odio. Es nuestro país una mezcla maravillosa de costumbres, lugares y razas, pero aún existen personas inhumanas que discriminan y repudian a otras por ser diferentes. Podemos observar día a día todo tipo de delitos cometidos por personas intolerantes y que guardan en ellos un odio que no tiene ningún tipo de justificación, ya sea por raza, cultura, sexo, orientación sexual, identidad de género, simpatía política o deportiva. Quiero preguntar a la presencia de la a la presidenta de la Comisión de Justicia lo siguiente: si el proyecto de ley inicial presentado por el señor Carlos Brus y apoyado por mi persona contenía los supuestos de orientación sexual e identidad de género, ¿por qué, a qué razón en el dictamen se ha eliminado? Esto es injusto, totalmente injusto. ¿O acaso las personas que en diferente orientación sexual no son seres humanos que merecen respeto? ¿Acaso los homosexuales o transexuales no merecen un trato igualatorio? ¿Qué clase de enseñanza le damos a nuestros hijos? Desgraciadamente son seres equivocados, pero que hay que respetarlos. Después nosotros asombramos por la existencia del bullying en los colegios. ¿Cómo se va a dar si nosotros mismos estamos propiciando y marcando las diferencias y enseñando a discriminar y menospreciar a los demás con ese tipo de normas parcializadas? Mañana, más tarde, estos niños que abusan de otros son potencialmente portadores de ese odio y por eso se cometen tantas aberraciones. Por eso pido a la Comisión de Justicia reconsidere este extremo y se mantenga el texto inicial. De la misma manera, si tengo tiempo, congresista Marisol Perestello, al revisar el dictamen, me he dado cuenta que no se ha considerado la modificación planteada por mi proyecto de ley en el extremo de que menores de 15 a 18 años sean imputables. En este sentido, pido a la presidencia de la Comisión de Justicia que se incorpore esta modificación por ser una necesidad de suma urgencia debido a la coyuntura por la cual estamos pasando en torno a la inseguridad ciudadana. También se ha quitado. Parece que todos mis proyectos los han dejado de lado. Una persona es imputable cuando posee la facultad de apreciar el carácter delictuoso de sus actos desde una determinada edad inferior a los 18 años. El ahora llamado adolescente infractor, que desde adolescente infractor no tiene nada sino son delincuentes, poseen los suficientes discriminamientos para poder diferenciar entre un acto lícito e ilícito, y es decir, el sujeto ya puede responder por los actos que comete. Pero ellos saben que siendo menores de edad no les va a pasar nada y por lo tanto siguen de sicarios y de criminales. Está muy lejos de la realidad considerar estos tipos donde los jóvenes y niños tienen libre acceso a todo tipo de información a través de los medios virtuales. Se les considere y ampare bajo el Código del Niño y Adolescente a aquellos delincuentes menores de 15 años. Es muy triste cómo observar día a día cómo los adolescentes menores de 18 años cometen delitos inimputables, roban, asesinan, venden drogas, actos crueles que son... Para culminar, congresista Cuculiza. Como los actos que cometen los mayores de edad. Ya no queremos más gringachos que sean tratados como benevolencia por el simple hecho de ser menores de edad. Necesitamos penas duras y efectivas de acuerdo a la realidad para no estar padeciendo que sicarios de menores de edad estén asesinando a la gente por 100 soles, 200 soles, porque saben bien ellos que nunca la ley va a ir sobre ellos y que desgraciadamente se va a cometer el gran error de seguir calificándolos como inimputables y como menores adolescentes que no son sentenciados como la pena que necesita. El presidente de la Corte Suprema ha pedido igual, que ya sean sentenciados como mayores aquellos que disciernen y cometen actos de crímenes y son reiterativos en su conducta. Y por eso yo pido se vuelve a ver esta situación y que sean implementados dentro de lo que yo le estoy pidiendo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, todo lo que podamos hacer por el tema de la seguridad ciudadana indudablemente tiene que merecer una atención. Son 50 proyectos que en la Comisión de Justicia se han trabajado con toda la comisión y el resultado indudablemente creo que nos acercamos algo a la realidad, faltando todavía indudablemente algunas situaciones que también son importantes.
Yo propongo, señor presidente, dentro de todos los aportes que hemos venido haciendo, tres cosas que son importantes dentro de la reforma del Código Penal, para que la señora presidenta, por favor, pueda acceder. Con relación a la responsabilidad restringida, el artículo 22 del Código Penal, la figura del integrante como organización criminal, así como a los agentes que cometen delitos de homicidio calificado, por la condición de oficial de agente y de feminicidio, con la finalidad de que ninguno de estos delincuentes se beneficien con la reducción de la pena. Esto es muy importante, señor presidente. Con relación también en el reforma al Código Penal, con relación al tema del robo agravado, se propone incorporar en el último párrafo del artículo 189 del Código Penal el término de organización criminal y eliminar la figura de banda, que ya no se considere la figura de banda, sino de organización criminal, para estar acorde con la nueva ley de crimen organizado, que será motivo, señor presidente, en la próxima reunión de este pleno, para poder concluir con estos trabajos importantes del tema de la seguridad ciudadana. Y en el tema de la extorsión, señor presidente, que se suprima de la especificación del lugar en la que se usan las armas o artefactos explosivos con fines extorsivos, con la finalidad de evitar lagunas de impunidad cuando el agente comete el delito en otros lugares que los planteados en el dictamen, es decir, hacerlo mucho más amplio, mucho más coherente, con la finalidad de que podamos aplicar bien la norma. La ciudadanía espera de este Congreso respuestas, y la respuesta tenemos que darlas en ese orden de ideas, señor presidente. Asimismo, señor presidente, también dentro del tema del Código Penal, en el artículo 194 del Código Penal, que se mantenga el tipo base de la receptación. Para culminar, por favor. Gracias, señor presidente. Que se mantenga el tipo base del tema de la receptación, porque lo que tenemos que buscar en la receptación, señor presidente, es que acabar con esos enclaves de la impunidad que existen en Perú, aquí en Lima y en provincias, que aquellas personas que vengan objetos robados se les caiga con todo el peso de la ley y no con receptación simple como ha venido dándose, que se les aplique la receptación agravada con detención cada vez que se les encuentra a ellos con objetos robados. Asimismo, señor presidente, en lo que significa el Código Procesal, adicionarle que la pena prevista se impone a la gente para conseguir cometidos extorsivos usando armas de fuego y artefactos explosivos. Asimismo, señor presidente, en el Código Procesal del desalojo preventivo previsto en el 311 del nuevo Código Procesal Penal, fijando el plazo imperativo para ejecutar el desalojo, que se propone de 72 horas, 24 horas para que se dé la norma, 72 horas para que nuestra policía pueda operar, que no se dé la norma, que se dé la resolución judicial en 24 horas y que se ejecute el operativo. ¿A quién beneficia? Beneficia a los sinvergüenzas, esos que andan esto. El siguiente orador le voy a pedir que le conceda una interrupción. Exactamente igual para todos. No se preocupe, congresista León tiene la palabra y el congresista Salazar le pide una interrupción. Con todo gusto, colega Salazar. Adelante, congresista Salazar. Gracias, presidente. Entonces le manifestaba 72 horas para que se pueda cumplir la resolución y no en 24 horas. ¿A quién favorece? Favorece a los vivos, a los que están metidos en este tipo de negocios, que andan usurpando terrenos por todos lados. Y eso no lo podemos permitir, presidente. Asimismo, presidente, incorporar en la
disposición complementaria final que con el objeto de regular el destino de los bienes decomisados por la usurpación, los cuales serían enviados a la Comisión Nacional de Bienes Incautados para que previa valorización sean puestos a disposición de la Policía Nacional para la adquisición de material importante para la lucha y el trabajo que tiene que tener nuestra policía en este tipo de trabajos relacionados a las invasiones de terrenos. Todo lo relacionado a todas estas situaciones que puedan tener al CONAVI, y el CONAVI, obviamente, de acuerdo a su ley, proceda a vender estos bienes y que este dinero pase a la Policía Nacional. Gracias, congresista. Congresista León puede iniciar. Muchas gracias, presidente. Nosotros saludamos que la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana haya hecho importantes aportes, haya presentado sus proyectos de largas horas de trabajo y lo haya acogido la Comisión de Justicia. Se han recogido muchas de nuestras propuestas, pero aún quedan algunas otras que quisiéramos insistir y proponérselo ahora a la señora presidenta de la Comisión de Justicia. En primer lugar, cuando se está tratando de modificar el Código Penal en lo que respecta a la receptación, resulta que un bien proveniente de una falta contra el patrimonio, por ejemplo, hurto de un celular, autorradio, llantas, o de bienes con valor que sean inferiores a 750, no constituye delito. El delito de receptación previsto en el artículo 194 del Código Penal exige para su configuración que el bien provenga de un delito, lo cual significa que la receptación proveniente de una falta es atípica y por lo tanto no es sancionado sino como sencillamente una falta. Por ello, las normas penales así establecen, favorecen el mercado de compra y venta provenientes de hurto, cuyos montos no superen los 750 soles. En este sentido, queremos hacer la propuesta para que como aporte en el artículo 194, señora presidenta, se pueda agregar en el segundo párrafo el siguiente texto. Si el bien proviene de falta regulada en el artículo 444, la pena no será menor de 6 meses ni mayor de 1 año. Y de esta manera, señor presidente, sí se estaría también penalizando y sancionando a aquellos objetos que son motivo de hurto y que están por debajo de los 750 soles.